comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Muy buenos días para los que nos escuchan en vivo y muy buenas noches para los que nos escuchan en repetición. Bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Agradeciendo su preferencia por sintonizarnos en el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, y de igual forma nuestros amigos de Austin, Texas, que nos sintonizan a través del 95.1 de FM, y a los que nos ven o nos escuchan a través de la página de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx. A sus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez, conduciendo este programa en ausencia de la titular Ruth León, y te invitamos a que te quedes con nosotros a charlar acerca del programa. El programa del día de hoy va a estar súper interesante. Probablemente hayas escuchado el término de trastornos de conducta alimentaria. El día de hoy se va a tratar precisamente de eso, cómo identificar un trastorno de conducta alimentaria. Y para desarrollar el tema tenemos a una invitada, colaboradora de este programa, la maestra María Angélica Pérez García. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. Bien, vamos a dar un poquito de su currículum de Angélica. Es muy amplio, es licenciada en psicología, máster en psicología clínica y de la salud, terapeuta especialista en trastornos de conducta alimentaria, mujer destacada del 2010, premio del 2014 a los derechos humanos. ¿Sí es del 2014, Angélica? Sí. Y presidente fundador de CAITAP, que es una institución que se dedica al tratamiento integral especializado en trastornos de conducta alimentaria. Y te invito a que te quedes con nosotros. El menú que vamos a desarrollar el día de hoy es ¿qué es un trastorno de conducta alimentaria? Tipos de trastornos de conducta alimentaria, las 9 realidades de los trastornos de conducta alimentaria, y vamos a hablar también del Día Internacional de los Trastornos de Conducta Alimentaria. Si deseas participar con nosotros con dudas o comentarios, márcanos a los teléfonos en cabina el 3122-1190, el 3647-1883, y por medio de WhatsApp nos puedes enviar un mensaje al 3310-1907-12. Y Radio Mujer, como ayuda social, está lanzando un reto de 26 semanas, 26 kilos o más. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros a los teléfonos anteriormente señalados y nos indiques el por qué deseas participar en Aceptas el Reto, cuántos kilos tienes, cuál es tu talla, cuál es tu peso, y nos envíes el caso, el por qué aceptas ese reto, el por qué tienes la voluntad de bajar de peso. Y además te comento, la beca es al 100% de tratamiento de asesoría médica y nutricional. Tienes un tratamiento gratuito al menos durante 6 meses. Lo único que tienes que hacer, como comentamos anteriormente, es tener la voluntad, tener el deseo. Pero el deseo, como es inherente a cada uno de nosotros, es importante que aceptes ese reto. Ese reto es para ti. Radio Mujer y tu servidor lanzamos ese reto para alguna radio escucha que en este momento precisamente nos esté escuchando la promoción y diga yo quiero, comunícate con nosotros y acepta el reto, y vamos a iniciar, como es tradicional, con la frase de nutrición y salud del día de hoy. Si pudiésemos dar a cada individuo la cantidad adecuada de nutrición y de ejercicio, ni muy poco ni demasiado, habríamos encontrado el camino más seguro hacia la salud. Y eso lo señaló Hipócrates, y es respecto precisamente a los trastornos de conducta alimentaria. En este programa muchas veces hemos hablado de sobrepeso, obesidad y las relación que tiene precisamente que el tener sobrepeso y obesidad no viene solo, sino que viene con algunas implicaciones y complicaciones en la salud. Pero hoy día vamos a hablar de algo también muy importante que de repente no hablamos mucho en los medios, que es de los trastornos de conducta alimentaria. De hecho, te quiero confesar, Angie, que antes de conocerte, lo que sé de algo de trastornos de conducta alimentaria es desde que te conozco. Tengo la suerte de conocerte hace 4 años, y desde hace 4 años me he involucrado un poco en los trastornos de conducta alimentaria, y es triste decirte que hay pocos médicos que se interesen en el tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria. Es común que a lo mejor un trastorno de conducta alimentaria lo trate un psicólogo, a lo mejor un psiquiatra, pero es raro el médico que se interese en trastornos de conducta alimentaria. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Híjole, Oscar, me metes en un apuro tremendo, ¿no? Porque
Bueno, lo he comentado ya en algunas ocasiones, incluso en algunas conferencias con los mismos médicos. Creo que el médico, por ejemplo, el médico familiar, tendría que ser el primero en detectarlo. ¿Por qué? Porque normalmente las familias, la cultura que tenemos es mucho más fácil que la familia lleve a su familiar con el médico, contigo, en vez de llevarlo con el psicólogo, que sería como el primero en tener que atender esta problemática. Y no es así. El gran problema, tú lo acabas de decir, o sea, como no hay un interés por este tema, como no lo tratan, tampoco hay una preparación para detectarlo de manera oportuna. Entonces, desgraciadamente, cuando ya se detecta es porque la sintomatología ya está generando otros problemas, otras complicaciones fisiológicas, etcétera, y es cuando ya acuden al médico, pero en muchas ocasiones no saben cómo resolverlo. Entonces, sí creo que tendría que haber como mayor formación. Si hablamos específicamente del área de medicina, sobre todo en la detección oportuna, no porque lo tengan que atender solos ni todo el problema, pero sí para hacer una detección pronta. Cuando se hace una buena detección a tiempo, el proceso de recuperación de los pacientes es mucho más rápido y total. Cuando la detección se hace, cuando ya está evolucionada la enfermedad, es mucho más complejo porque los pensamientos se hacen más agudos. Si bien es cierto, Angie, que lo que no se puede ver no se puede tratar, y es importante señalar que inclusive como médicos, como profesionales de la salud, a veces no detectamos precisamente los signos primarios que puede tener un paciente con trastornos de conducta alimentaria, y es justo lo que vamos a tratar el día de hoy, cómo detectar esos signos y síntomas de trastornos de conducta alimentaria. Vamos a una pausa y regresamos. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, for he loves you just the same. Santa knows that we're God's children, and that makes everything right. Fill your hearts with a Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes to Estás escuchando tu programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. A tus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez. El día de hoy estamos desarrollando el tema de trastornos de conducta alimentaria, cómo detectarlos, cuáles son los signos y síntomas de ellos. Si deseas participar con nosotros con dudas o comentarios, márcanos a los teléfonos en cabina, que son el 3122 1190, 3647 1883, y por medio de WhatsApp nos puedes enviar un mensaje al 3310 1907 12. Y justo antes del corte estábamos comentando, Angie, de los trastornos de conducta alimentaria, que lamentablemente hasta el día de hoy es un tema no controversial en el sentido, sino de poco interés, ¿sí? De poco interés, y sobre todo comentábamos que tristemente, yo te lo digo como médicos, son poco los médicos generales o los médicos familiares, e inclusive hasta médicos especialistas que no sean de licenciados en nutrición, o a lo mejor que tengan maestría en nutrición, que se interesen por trastornos de conducta alimentaria. La mayoría de los médicos o licenciados en nutrición o profesionales de la salud que nos dedicamos a la nutrición, nos encanta hablar y tratar lo que es sobrepeso y obesidad. Pero cuando nos llega un caso de trastornos de conducta alimentaria, a veces nos ponemos a temblar, porque no sabemos de qué manera tratarlo, y justo es lo que hoy día queremos tratar, ese punto importante para los radioescuchas: cómo se pueden dar cuenta de si su hijo o su hija tiene un trastorno de conducta alimentaria, cuáles son los signos tempranos que podemos ver en los adolescentes, o inclusive hoy día, tristemente decir que hasta en niños, niñas, hay trastornos de conducta alimentaria. ¿De qué manera lo podemos detectar, Angie? Mira, primero yo creo que al tratar sobrepeso y obesidad, que abundan los letreritos y las tarjetas y todo para tratar esto, yo me atrevería a decir que una buena cantidad de esa población que te llega a tratar obesidad y sobrepeso tiene problemas de desorden alimentario. Probablemente no un trastorno especificado,
probablemente, pero sí malos hábitos que están asociados a conducta, a emociones. Y lo podemos ver de manera muy cercana con el paciente con obesidad que dice, es que estaba muy ansioso, es que estoy angustiado porque no bajé. Esos son expresiones de una persona que no está conforme consigo misma, que trae, pues, una sintomatología poco, a lo mejor poco clara en cuanto a trastorno de conducta alimentaria, pero sí dentro del desorden, ¿no? No adecuado para su recuperación y para llegar a un peso adecuado, porque obviamente ese tipo de pensamientos y la ansiedad que tiene muy probablemente le va a hacer que rápidamente te abandone el tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, para la detección oportuna, yo creo que una de las cosas que tenemos que seguir pensando es que una persona con trastorno de conducta alimentaria se va a ver deteriorada, se va a ver en los huesos solamente o no. Y esa es una de las primeras realidades que estamos trabajando ahora. Las personas se pueden ver saludables y a pesar de ello estar gravemente enfermas. Y ese es un gran problema porque hay personas que pueden tener 8, 10 años con bulimia y nadie se ha dado cuenta. Y entonces cuando llega al tratamiento ya trae problemas con el esófago, trae problemas con riñones, problemas severos gastrointestinales, etcétera, producto del trastorno de conducta alimentaria. Y aparentemente la ves sana, la ves bien, platica contigo, nunca la has visto, entre comillas puedo decirlo, vomitar a lo mejor, que es lo que normalmente se conoce, pero bulimia es más allá y muchas otras formas que solo el vomitar, y se ha asociado, porque todavía en la falta de cultura y de educación que tenemos en el tema, todavía la gente dice, las bulímicas son las que vomitan y las anoréxicas son las que no comen. Es muy complejo poderlo llamar solamente de esa manera, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas fuertes es eso. No podemos creer que solamente porque se ve saludable no tiene el problema. Bien, desde el punto de vista emocional, ¿cuáles serían las características? Regularmente, ejemplo, una anoréxica pasa por periodos de ansiedad, compulsión, depresión. ¿De qué manera se podría detectar de manera temprana? No solamente los signos clínicos, ejemplo, la pérdida de evidente en una anoréxica, la pérdida de evidente de peso, sino cuál sería el estado emocional. Las primeras señales. Mira, yo creo que de las primeras cosas que dentro del núcleo familiar se pueden detectar es cuando el hijo o la hija dejan de consumir aquellos alimentos que antes sí comían. Esa es la primera. La otra, la enorme necesidad que tienen de estarse pesando de forma frecuente. Si pueden todos los días, lo hacen todos los días. Si no, cada 8 días, etcétera. Luego, los cambios en el estado de ánimo. Entonces, si un papá ve que dejó de comer lo que antes comía, que se pesa frecuentemente y que además su carácter está totalmente alterado, que lo mismo puede llorar, perdón, o ponerse triste o enojada, etcétera. Ahí ya son 3 señales básicas de la presencia de un problema de conducta alimentaria. ¿Por qué? Obviamente, si no come bien, altera estado emocional. Si se está pesando, habla de que está preocupada por el peso. ¿Es recuperable un trastorno de conducta alimentaria? Porque muchas veces pensamos que probablemente sea un capricho. Sí, que es una niña caprichuda, que sea una adolescente caprichuda que está pasando por un estado probablemente de ansiedad, de depresión. Y el comentario anterior es que los trastornos de conducta alimentaria funcionan como si fuera una adicción, como un estado de adicción en el cual nunca van a salir de él. ¿Qué tan cierto es eso? Eso no es verdad. Definitivamente creo que quien ahora como profesionista se atreva a decir semejante cosa no está entrenado con los nuevos modelos, con nuevas formas de tratamiento. Está comprobado que el 30% de la población mundial con este tipo de trastornos se recupera totalmente, ¿sí? Es bajo, por supuesto,
pero no podemos decir que van a vivir toda la vida, como dicen algunos tipos de programa, que toda la vida vas a vivir con el trastorno, Así es. que solo por hoy tienes que vivir el día porque tu trastorno está. No es así. Lo que sí puedo decir es que no es un capricho, son trastornos mentales y de la gama de trastornos mentales que nos maneja el manual de diagnóstico, es de los trastornos más mortales. Es decir, eso que vemos como un capricho puede ser la muerte de nuestro hijo o hija. Porque regularmente no nos hablan en el área médica que murió por anorexia. Así es. Normalmente van a hablar o tú vas a dar un dictamen como médico, Desnutrición o... cualquier otra falla, menos anorexia. Pero sabemos de antemano que una gran cantidad de muertes en este tema están muy asociadas, claro, a esas fallas, pero esas fallas se dieron por la desnutrición o por el uso o abuso de sustancias para bajar de peso. Angie, en cuestión de estadísticas, ¿cómo estamos en México en relación a los trastornos de conducta alimentaria? ¿Qué es lo más común y qué es lo más raro que podemos encontrar en un trastorno de conducta alimentaria? ¿Cómo estamos en México en cuestión de estadísticas? Mira, recientemente la semana pasada, cuando se hizo la declaratoria a nivel nacional del día que vamos a celebrar de lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria, públicamente lo afirmaba el secretario de Salud del Estado de México. En los últimos 5 años aumentó al 100% los trastornos de conducta alimentaria. Si antes en México se presentaba un caso varón por cada 10 y 3 por cada 10, ahora estamos 3 varones de cada 10 y 6 mujeres de cada 10. Es decir, estamos hablando de que más del 50% de ese 10 mujeres está presentando problemas de conducta alimentaria. Muy probablemente, nuevamente reitero, no anorexia, no bulimia en un grado agudo, pero sí problemas de conducta alimentaria. ¿Y por qué el fenómeno esto del incremento en cuestión de la estadística? ¿Porque tenemos cada día más información? Yo creo que hay una sobreexigencia de la perfección y del culto al cuerpo. Bien, con estos datos, Angie, vamos a la siguiente pausa y regresamos. Are pulling on the rain. Bells are ringing, children singing. All is merry and bright. Hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that is filled with toys for the boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Sleigh bells ring, are you listening? Nuevamente, bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. A tus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez y el día de hoy con una invitada de superlujo, con Angélica Pérez, especialista en trastornos de conducta alimentaria. Si deseas participar con nosotros con dudas o comentarios al tema, el tema del día de hoy es trastornos de conducta alimentaria, comunícate a los teléfonos en cabina que son el 3122-1190, el 3647-1883 y por medio de WhatsApp el 3310-1907-12. Y te invito, si deseas participar en Aceptas el Reto de 26 semanas, 26 kilos o más de asesoría médica y nutricional de manera gratuita. Lo único que tienes que hacer es comunicarte a los teléfonos anteriormente señalados o envíanos un mensaje por WhatsApp donde nos señales tu peso, tu talla y tu caso, es decir, el por qué deseas aceptar el reto. Y estábamos hablando justo antes del corte de las estadísticas que hay acá en México, pero ¿qué nos dices de Jalisco? ¿Qué hay en Jalisco? Mira, voy a serte muy sincera, no hay estadísticas reales. No tenemos un estudio concreto. Se han hecho propuestas para hacer
este tipo de estudios, pero como en todos los programas y proyectos no hay recurso y entonces pues para eso se necesita recurso, para poder hacer una evaluación lo más completa posible y conocer cuál es la realidad de nuestro estado. Sin embargo, en la estadística nacional, en la encuesta nacional de salud, Jalisco ocupa el tercer lugar en trastornos de conducta alimentaria. Entonces, pues es un lugar nada favorecedor. Jalisco tiene una característica muy particular y lo sabemos por cultura, donde pues las mujeres, particularmente las mujeres, cuidamos la imagen, pero enormemente. Y eso las de Jalisco son bonitas. Sí, claro, pero además hay que cuidarlo, ¿no? Claro. Decía una vez una amiga, y compartiéndote esta anécdota, una amiga del DF, me dice, tú eres jalisquilla, dice, de las que hasta para salir a tirar la basura tienen que salir guapas. O sea, pareciera como de broma ese tipo de expresiones, pero tienen una realidad o un fondo muy interesante, porque eso implica también una exigencia hacia la mujer, hacia ser perfecta, ser delgada, luchar por estar a la moda, etcétera, más pues todo lo que representa nuestra cultura también como jaliscienses, del machismo, de la violencia, de todo eso, y por supuesto que está involucrado en este tema de trastornos de conducta alimentaria. Hay un grado de violencia enorme hacia la mujer, hasta en los comerciales, para que seamos flacas, para que si alguien sale con un poquito de peso, lo platicamos hace algunos meses en un programa también contigo, de si alguien se ve chaparrita y en televisión se ve un poco pasada de peso, aunque esté en su peso real, pues hay una serie de bullying, de violencia en las redes, etcétera, con respecto al cuerpo. Entonces, eso hace pues que en nuestro estado también haya una sobreexigencia. ¿Qué sucede en nuestro estado? ¿Cuáles son los trastornos más frecuentes? El trastorno más frecuente que aparece es el trastorno por atracón y es del que menos se habla. Poco conocemos, es el más reciente que aparece en el manual de trastornos mentales, que apenas 2013 para acá es considerado como un trastorno, pero es el más frecuente, ¿sí? De ahí le sigue la bulimia. Ambos trastornos, tanto trastorno por atracón como bulimia, es más difícil detectarlos. Eso hace que el periodo de incubación, voy a llamarlo así, de permanencia en la persona desde que lo empieza a presentar los primeros síntomas hasta que se detecta, pueden pasar muchos años y eso hace muy complicada la situación. Entonces, lo que tendríamos que ver, por ejemplo, en las áreas de salud públicas o privadas, es hacer una evaluación con todos los pacientes que les van llegando a la consulta por el tema del sobrepeso y la obesidad. Hay instrumentos muy sencillos que nos pueden dar señales, que nos pueden dar conductas de riesgo para sospechar que se padece un trastorno de conducta alimentaria. Y entonces yo aquí, ya incluso desde la posición en la que tú estás como presidente de colegio y demás, se podría esos instrumentos utilizar dentro del protocolo de ingreso a los tratamientos. ¿Para qué? Pues para poder hacer un diagnóstico real de qué pasa con nuestros pacientes de trastornos, de obesidad y sobrepeso que están teniendo conductas de riesgo. Esos instrumentos no te van a diagnosticar, pero sí te van a dar las señales que pueden dar pie a hacer una evaluación más profunda en ese sentido y entonces ver qué pasa con nuestro estado, qué sucede con los pacientes en el estado de Jalisco, porque obviamente también a nivel de obesidad sabemos que tenemos un problema muy serio en el estado. Un factor bien importante, y quiero señalarlo y así con letras grandes y negritas, es que uno de los principios de un trastorno de conducta alimentaria puede ser de que un paciente acuda con un nutriólogo, un licenciado en nutrición, un médico que se dedica a control de peso, pero no basado en la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana es muy clara y señala que el tratamiento debe ser integral, debe tener una asesoría médica, una asesoría nutricional y una asesoría de tipo psicológica y aparte de la actividad física. En otros programas, Angie, hemos hablado, ejemplo, la semana pasada, hablábamos de las dietas veganas
Sí, y una dieta vegana o un ovo lácteo vegetariano, una persona que inicia con un régimen, pero que regularmente no es de manera profesional, sí, que lo hace porque lo vio en la revista o porque la amiga se lo sugirió, a lo mejor lo vio o compró un libro. Y hay otro tipo de régimen que también son muy restrictivos, que son los isolipoproteicos, que son las dietas basadas básicamente en lo que es proteínas y grasas. Y en mi experiencia, lo que me he encontrado cuando me llegan pacientes ya rebotados, es decir, que ya han estado en otros tratamientos y llegan conmigo, justo es lo que encontramos. Tú señalabas hace un momento el trastorno por atracón. Al menos el 70% de los pacientes con sobrepeso y obesidad tienen trastorno por atracón. Y aquí la cuestión es de que cuando no tenemos los lineamientos, no sabemos cuáles son los parámetros, podemos mal diagnosticarlos. ¿Cómo es esto? Decimos que tienen sobrepeso, decimos que tienen obesidad, pero no decimos que tienen trastorno por atracón. Sí, y ahí habría que evaluar también, porque diagnosticar un trastorno por atracón es muy preciso, ¿sí? Y yo también he visto, hay pacientes que no tienen trastorno por atracón, pero pican comida todo el día. O sea, todo el día están lo que se les atraviesa en el camino, y esos son desórdenes, son malos hábitos, pero esos malos hábitos están asociados a factores psicológicos. Entonces, obviamente, la norma oficial mexicana del tratamiento de la obesidad está maravillosa, Oscar. Ojalá se siguiera. O sea, en el papel a mí me encanta, porque yo digo, bueno, creo que si tratamos al paciente de esa manera, tenemos mayor posibilidad de éxito, pero no es así. O sea, lo cierto es que somos, en las áreas de la salud, voy a hablar únicamente, no para tocar otras profesiones, a veces somos muy egoístas. Por no soltar el paciente, hacemos malos tratamientos. Y tenemos que cuidar eso, y la población también se tiene que informar respecto a esto. Quienes nos están escuchando y han acudido solo a una atención, tendría que pensar en la posibilidad de buscar espacios multidisciplinarios donde el tratamiento no solamente les incluya la parte médica o la parte nutrimental. Y bueno, creo que lo hemos visto de manera cercana en los casos que hemos atendido en común. La evolución es totalmente diferente cuando llevan un tratamiento multidisciplinario a cuando solamente llevan la dieta o solamente lo psicológico. Siempre que nos combinamos en el trabajo del equipo, el paciente obtiene mejores resultados y entiende el porqué de su enfermedad y el cómo podría resolverlo. Porque el paciente es más allá de lo que ve en la báscula, y a veces nada más vemos lo que o tratamos lo que es la consecuencia, que es el peso, pero no vamos a la raíz. Y a la raíz muchas ocasiones, y de hecho un porcentaje muy alto, tiene que ver con la esfera emocional. Por supuesto, mira, lo podemos ver con pacientes que llevan bajados 18, 20 kilos y no es suficiente. Se sienten insatisfechos, se sienten frustrados, están molestos porque querían haber bajado un poco más esta semana. Y entonces, un paciente que te ha bajado 18 kilos, a nivel de ganas, lo ha logrado. Pero a nivel de satisfacción personal, que está asociado con factores psicológicos, no. Bien, con este dato vamos a la siguiente pausa y regresamos con las 9 realidades de los trastornos de conducta alimentaria. Hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that is filled with toys for the boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed, cover up your head. I think I saw old Santa through my window Christmas Eve. Estás escuchando tu programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. A tus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez y el día de hoy estamos abordando el tema de trastornos de conducta alimentaria con Angélica Pérez. Angie, antes de que nos vayamos, estamos en la recta final. Sí me gustaría que nos dieras tus datos, porque de repente nos preguntan, oiga, ¿y la psicóloga que estuvo, dónde la podemos localizar? ¿Cuál es tu teléfono? Mi teléfono es el 1136-6578. Repito, 1136-6578.
mucho. Es importante señalar que Angélica es licenciada en psicología, tiene maestría en psicología clínica y es secretaria del Capítulo hispano-latinoamericano de trastornos de conducta alimentaria. Entonces ella tiene bastante experiencia en la cuestión de los trastornos de conducta alimentaria y justo estábamos hablando antes del corte de tocar. El tema era tocar las 9 realidades de los trastornos de conducta alimentaria y es tan interesante este tema que no nos da tiempo. Yo creo que estuviéramos todo el día 24 horas hablando de trastornos de conducta alimentaria y no sería suficiente, Angélica. No, y historias, Oscar, yo creo que ya cuando trabajas de manera directa en esto, ves situaciones tan dolorosas de las familias, de los pacientes. Muchas veces vienen las familias sintiéndose culpables de que hice mal. En realidad son trastornos mentales que aparecen ahí y que la familia puede ser nuestro principal aliado para la recuperación del paciente. Entonces, familia, pensamientos, entorno social, todos esos son factores que influyen en este tema. Pero hablamos de las 9 realidades porque a veces se habla de mitos y realidades y aquí la cuestión con los trastornos de conducta alimentaria es que no son mitos, son realidades. Son realidades. Mira, por ejemplo, la primera realidad precisamente es que puede verse una persona totalmente sana y estar muy enferma. La realidad número 2 es evitemos, las familias no son culpables y pueden ser nuestros mejores aliados. El diagnóstico también de un trastorno de conducta alimentaria puede alterar completamente el funcionamiento familiar y de la persona. ¿Por qué? Porque a la hora que le dices tiene trastorno de conducta alimentaria, obviamente esto afecta a todo el entorno. Los trastornos de conducta alimentaria no son una elección, esto lo quiero recalcar porque es que desde que decides ser anoréxica o bulímica, no se decide, son trastornos mentales asociados a múltiples factores sociales y emocionales. Entonces son enfermedades influidas, afectadas biológicamente de manera muy seria. Entonces no es una elección. Afectan también a todas las edades. Ya no son enfermedades que solamente son del adolescente particularmente. Tenemos niños de 8 años y tenemos mujeres, hombres de 50 o más. Los trastornos de la conducta alimentaria también representan un riesgo a la salud. Es decir, una complicación médica de estos trastornos puede llevar a la muerte. También juegan un papel muy importante en aspectos de intentos de suicidio. ¿Es alto el índice de suicidio en los pacientes con trastornos de conducta alimentaria? Lo que pasa que en momentos de crisis y en momentos fuertes del trastorno pueden tener ideas suicidas, entonces hay que ser cuidadosos en ese sentido también. Hay aspectos genéticos que puedan estar influidos, sin embargo, no predice quién puede padecer un trastorno de conducta alimentaria. La recuperación también de estos trastornos es posible y lo mencionamos al inicio de este programa. Claro que es posible. Su detección tendría que ser oportuna, tendría que ser a tiempo, temprana. Eso es fundamental, ¿no? Pero es posible siempre y cuando tenga tratamiento de manera transdisciplinaria, por es decir, supuesto. con médico, nutriólogo. Yo estoy hablando todo sí. en torno a una atención adecuada, multidisciplinaria, con especialistas preparados. Y sí lo recalco siempre, no cualquiera puede atender estos trastornos. Tengamos mucho cuidado. Creo que como sociedad tenemos que irnos documentando un poquito más y no poner la vida de nuestros hijos y de nuestros familiares en manos de personas que no están preparadas, tal cual como nos lo dicen los programas de acreditación y certificación. ¿Por qué no llegar con el médico? El médico normalmente tiene un certificado ahí que dice que es especialista en. Así tendríamos que llegar con el nutriólogo y así tendríamos que llegar con el psicólogo, que efectivamente tenga un documento que apruebe que es especialista en ese tema. ¿Por qué? Porque si no, a veces la buena intención de la atención no es suficiente. Son trastornos complejos y como tal tendría que ser un tratamiento adecuado. Y aquí entra esta frase no tan común. Es el tratamiento adecuado para el paciente adecuado. No puede haber una receta de cocina para atender al paciente con trastornos de conducta alimentaria. Cada uno es diferente y así se le tiene que atender. Hablabas de profesionales en el sentido de trastornos de conducta alimentaria.
¿hay capacitación para trastornos de conducta alimentaria? Por supuesto. Bien, es importante señalar esto, Angie. Hemos tenido como colegio, una de las funciones que tiene el colegio es la educación continua. Y hemos tenido convocatorias para psiconutrición. Y curiosamente a veces a los licenciados en nutrición no les interesan. Fíjate que hay 2 diplomados que tiene tu colegio que me parece fundamental y que sería lamentable que no aprovecharan en entrenarse en estos temas. El de educador en obesidad, que también sé que aborda de forma multidisciplinaria, y el de psiconutrición. Creo que tenemos que prepararnos más. Este mensaje es como para los profesionales. Así es. Para tener que prepararnos más para no jugar al profesional que intenta resolver un problema, sino tener las herramientas para resolver el problema. Y a nuestra comunidad, yo sí decirles, sean muy críticos, pregunten qué formación, dónde se formó, a lo mejor hasta la historia de cuántos años lleva trabajando en el tema, en dónde más o con quién más comparte, porque me he topado lamentablemente con familias que han sido engañadas en los tratamientos, donde dices, no le puedes engañar al familiar, le tienes que decir las cosas como son. Los trastornos de conducta alimentaria son trastornos mentales, son trastornos que también son mortales, y entonces hay que concientizar a la familia, y nosotros como profesionales debemos tener las herramientas para decirlo a las familias de manera adecuada, que no se alarmen, pero que pongan manos a la obra. Bien, nuevamente tu número de teléfono, Angie. 11 36 65 78. ¿Cuál es el horario de consulta que tienes? De 9 a 7 de la noche. Muy bien. Y lo que comentábamos anteriormente, está al aire todavía lo de aceptas el reto, para que nos llames por teléfono. Si deseas también una valoración nutricional de manera gratuita, estoy a tus órdenes en los teléfonos 36 32 90 11, repito, el 36 32 90 11, para que te comunique, ya sea para tu valoración gratuita o si eres el agraciado de la beca de aceptas el reto de 26 semanas, 26 kilos o más. Importante, esta beca Radio Mujer lo está dando como ayuda social en el sentido de que para personas que no tengan los recursos suficientes, porque de repente nos hablan personas que viven en colonias muy rimbombantes y llegan unos carrazazos y no tienen realmente necesidad. Esta beca es para personas que realmente tengan una necesidad, que no tengan los recursos suficientes para pagar un médico o un nutriólogo, un tratamiento integral para control de peso. Y no solamente para control de peso, vamos a lanzar también el reto para alguien que tenga un trastorno de conducta alimentaria. Sí, que tenga ese trastorno de conducta alimentaria que requiera de esa valoración. Yo me comprometo a la valoración médica y nutricional, y comprometemos a Angie para que le dé una valoración de tipo psicológica, para que no quede la duda de si tiene realmente ese trastorno de conducta alimentaria. Lo valoramos, y si así desea ese tratamiento, con todo gusto le podemos dar ese tratamiento de manera integral. Pero es bien cierto lo que decía Angélica, que debe de acudir con profesionales de la salud que estén capacitados, no solamente por tener un título de licenciado en nutrición, o inclusive hasta maestro en nutrición clínica, significa que esté capacitado para este tipo de casos muy especializados, y no porque sea licenciado en psicología significa que esté capacitado para estos trastornos de conducta alimentaria que, como bien decías, Angélica, le puede costar al paciente hasta la vida. Claro, y ya no se vale que digamos que en México no hay capacitación, sí la hay. El detalle es que, bueno, si le hablo a los profesionales, esto cuesta, pero también vale la pena, porque creo que la calidad de vida del paciente cuando se recupera de un trastorno de conducta alimentaria es increíblemente hermoso. Yo puedo decirlo de esa manera, a lo mejor me escucho muy romántica, pero ver a un paciente que salió de su trastorno de conducta alimentaria y puede tener una vida feliz, un matrimonio completo, hijos, etcétera, sin el trastorno, es realmente maravilloso. Ya para finalizar, ¿un trastorno de conducta alimentaria es recuperable? Por supuesto. Al 100%. Sí, así es. Muy bien, Angélica, muchísimas gracias. Como siempre, un placer que estés con nosotros. Estás invitada nuevamente a estar por acá. Sí, gracias. Siempre los trastornos de conducta alimentaria, hablar de trastornos nos quedamos cortos. Muchísimas gracias, muy buenos días, nos estamos escuchando la siguiente semana. Santa Claus comes tonight.
happy time. Listen to the bells and chime as Santa Claus comes your way today. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus.